Sara Abusabá, Jorge Rodríguez y Noemí Mamani. Tenemos el placer de acompañarte en Encendidos, en RPP, la voz de todo el Perú. Es un gusto para nosotros poder estar contigo, acompañarte en tu casa y contarte además que, por ejemplo, el uso de cualquier cosa en exceso es dañino. Y si tú pusiste tu confianza en un edulcorante para bajar de peso y no te funcionó, pues hay que entender que no hay receta milagrosa ni algo que te haga bajar de peso de un día para otro. Y hoy en nuestro segmento de nutrición con Sara Abusabá vamos a hablar justamente de los edulcorantes y las complicaciones que le pueden traer a nuestra salud si lo consumimos en grandes cantidades. Sara. Claro que sí, Noemí, y ese tema viene al propósito de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que salió el día de ayer y que ha generado titulares no solamente en nuestro país, sino en diferentes partes del mundo. Pero hay que entender qué significa esta recomendación y sobre todo cuál es el uso correcto de edulcorantes y si realmente son dañinos para la salud. Y por eso vamos a hablar con un experto. Hoy tenemos la gran oportunidad de poder conversar con Samuel Durán, quien es nutricionista e investigador de la Universidad San Sebastián de Chile, a quien le damos los buenos días y desde ya le agradecemos porque, Samuel, eres una persona que además ha estudiado mucho e investigado y dado conferencias a nivel internacional respecto de el uso de los edulcorantes. Bienvenido, Samuel. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto, Samuel. Y bueno, de hecho, fantástico. Tal vez lo primero que deberíamos entender es qué significa esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud que desaconseja el uso de edulcorantes para la pérdida de peso y además advierte que hay una asociación con el riesgo de enfermedades no transmisibles. A ver, yo creo que es importante bajar un poco la ansiedad con este tema, porque quizá muchas personas están entendiendo los edulcorantes son malos y vamos a comer azúcar. Y especialmente en Latinoamérica, donde los altos consumos de azúcar han generado muchas enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, etcétera, la recomendación es que tomarla con más cuidado todavía. Ahora, esta recomendación indica que no sirven para la baja de peso y podrían aumentar el riesgo de diabetes tipo 2 y de enfermedades cardiovasculares. Pero acá pongo un ojo. La evidencia que muestran esta asociación son estudios observacionales, son estudios de seguimiento, estudios de cohorte, que son grupos de personas que se siguen por muchos años y se ve qué consumen inicialmente y qué podría pasar los 10, a los 15, a los 20 años después. Entonces se ha visto que las personas de mayor consumo de edulcorantes tienen mayor riesgo de diabetes tipo 2, ganan más peso y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, también estas mismas personas que consumían más edulcorante al inicio de los estudios son las personas que tienen inicialmente mayor peso. Por lo tanto, quizás están consumiendo edulcorantes como una forma de controlar calóricamente la dieta, bajar la cantidad de azúcar, y eso se llama causalidad inversa. Todos los estudios observacionales lo indican los autores. Probablemente estos resultados se deban a causalidad inversa, ¿ya? Y este es el tema que la OMS tomó fuerte estos estudios para la recomendación y dejó un poco fuera los estudios clínicos, que son los estudios que en la escala jerárquica de evidencia, en calidad de evidencia, los dejó fuera los estudios clínicos donde el investigador, por ejemplo, a un grupo le da edulcorante y el otro grupo le da azúcar y el otro grupo le da agua y espera qué pasa con la glicemia, con la insulina, con el peso corporal. Dejó un poco fuera, les dio menos peso a la evidencia en esos estudios y los estudios clínicos muestran que si se baja de peso, que no afecta la glicemia, ya comparado con agua, no hay cambio en agua, por ejemplo, en glicemia o insulina. Si yo me tomo un vaso de agua o me tomo un vaso de vía dietética, no hay diferencia en glicemia o insulina. Si yo me tomo un vaso de vía dietética y me tomo un vaso con azúcar, el vaso con azúcar sí me eleva la glucosa, sí me eleva la insulina. Y eso solamente para precisar solamente a la gente que nos está escuchando a nivel nacional y en diferentes regiones, tener claro esta primera indicación que tiene evidencia sólida. El consumo de edulcorantes sintéticos o naturales no eleva el azúcar en la sangre y por tanto las personas que tienen diabetes o enfermedades asociadas al azúcar pueden seguir consumiendo. Has dado un punto súper importante. Esta recomendación no va para personas con diabetes.
Por lo tanto, una persona con diabetes no es necesario que deje de consumir edulcorante, porque puede empezar en la consulta, la amistad, decir, no consuma edulcorante porque la OMS dijo que no. Esta recomendación no va para personas con diabetes, va para el resto de la población general. Samuel, ¿y una persona que tiene problemas cardiovasculares, por ejemplo, debe seguir consumiendo edulcorantes, debe dejarlos de lado? Porque comprenderás que persiste la duda, ¿no? No puedo ingerir azúcar, tampoco edulcorantes, ¿qué hago? A ver, una persona que tiene algún riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea hipertensión arterial elevada, dislipidemia o obesidad, ¿cierto? Que son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Es importante que hagan un cambio en la dieta, que no consuma bebidas azucaradas por ningún motivo, porque las bebidas azucaradas aumentan el riesgo de triglicéridos, por ejemplo, lo que aumentaría el riesgo de enfermedades cardiovasculares y aumenta el riesgo de obesidad ahí directamente. Aquí la idea es que el paciente que toma bebidas dietéticas tome agua. Ese paso es complejo. Samuel, vamos a retornar contigo dentro de algunos instantes. En RPP la información no se... Aquí en la capital, en ese momento, estamos hablando sobre los edulcorantes. ¿Son buenos? ¿Son malos? Esto al propósito de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que no sirven para perder peso y que además podrían tener un riesgo de generar enfermedades crónicas no transmisibles si se consumen en un largo tiempo. Samuel Durán, quien es investigador, nutricionista desde Chile, hoy nos profundiza el tema. Y Samuel, en ese sentido, justo Jorge, antes de la pausa, te preguntaba qué pasa con las personas que tienen problemas cardiovasculares o alguna enfermedad. ¿Significa que ellos no deben consumir? Exacto. No, significa que ellos deben cambiar la alimentación en general y no centrarse en el edulcorante como herramienta mágica para reducir el riesgo. Es decir, si yo tengo un riesgo cardiovascular, yo debería aumentar el consumo de fruta, de verdura, hacer ejercicio, bajar la cantidad de alimentos procesados y probablemente tomar más agua que tomar bebidas dietéticas. Aunque si yo tomo bebidas dietéticas no me va a aumentar el riesgo cardiovascular, porque los estudios clínicos indican que eso no va a pasar. Claro, pero no significa dejar de lado entonces el edulcorante. Samuel, te lo pregunto porque este anuncio de la OMS ha despertado confusión también. Sí, no significa dejar de lado, quizá la recomendación va a ser más individual que general. O sea, dentro de las recomendaciones, ninguna guía alimentaria, por ejemplo, en el mundo, la guía peruana de alimentación no dice, por ejemplo, consuma edulcorante. Exacto. Probablemente dice tome agua. ¿Ya? Entonces, probablemente la recomendación va a ser individual y no una recomendación global o de salud pública que incluya a toda la población. Correcto. Samuel, ¿cómo estás? Te saluda Noemí Mamani desde Cusco y seguramente en estos momentos muchas personas nos están escuchando y de pronto no tienen ningún mal, son personas saludables, quieren seguir consumiendo edulcorantes. En todo caso, ¿cuál sería la dosis exacta o en promedio? De repente se divide por edades para que más o menos vayamos tanteando sin llegar a extremos. A ver, ideal... Bueno, todos los edulcorantes, independientes del origen, natural o artificial, están dentro de este grupo de la recomendación. Así que aquí quedó para muchos stevia, que era su bandera de lucha por ser natural, también que iba a afectar la recomendación. Salvo los polialcoholes, ¿verdad? El consumo, sí, porque son calóricos. Acá son no calóricos los que están incluidos acá. La recomendación para personas que están tomando ocasionalmente es que sean 5 a 10 gotitas, 1 sobre, 2 sobres. Pero en población pediátrica, en niños o en lactantes, lo ideal es que no se les dé ni azúcar ni edulcorantes. O sea, lo ideal es que en niños pequeños los acostumbremos a sabores naturales. Es decir, si, por ejemplo, desconozco si esto ocurre o no en Perú, pero niños pequeños que se les da jugos de fruta, que sean sin azúcar. Si les vamos a dar una fruta picada o un puré de fruta, que sea sin azúcar. Si va a haber una fórmula láctea, ya a menos que sea una prescripción dada por un nutricionista, por un médico, debería ser sin azúcar. Excelente, Samuel. Samuel, ha quedado clarísima toda la explicación que nos has dado a profundidad. Es muy importante tener claro, sobre todo saber interpretar las recomendaciones que se dan en base a estudios tan grandes y tan globales que se ha hecho como es el de la Organización Mundial de la Salud. Queremos agradecerte, Samuel, por haber compartido estos minutos con nosotros. Valioso tiempo. Muchas gracias.
Bien, y siendo las 10:57, tal vez Noemí y Jorge, algunas conclusiones precisas que tenemos que tener en cuenta, que este estudio se ha hecho en base a edulcorantes no calóricos, sea artificial o natural, ¿no? Dentro de los naturales, los más conocidos están pues justamente la stevia y también podemos hablar de la sucralosa. Y estas recomendaciones del hecho de que no hace que la gente pierda peso, tiene que ver con que eso no es la única herramienta que se debe tener, ¿no? De hecho, si yo consumía azúcar y ahora la reemplazo por edulcorante no calórico, es decir, que no me aporta calorías, sí estoy consumiendo menos calorías. En el corto tiempo me puede ayudar, pero en el largo tiempo tal vez no, porque probablemente no logre cambios de hábito y justamente la recomendación va en la línea de, además de controlar el consumo de azúcar, de calorías, hay que hacer otras cosas más como mejorar la dieta, hacer actividad física y finalmente algo muy importante, el azúcar natural, estamos hablando del azúcar de caña, de remolacha y de tantas otras, consumidas de forma adecuada no debería ser un problema para la salud. Lo mismo los edulcorantes consumidos de manera adecuada. Cambiar la dieta y buscar, Sara, productos naturales, ¿no? Ese es el camino que debemos seguir para cuidar nuestra salud. 10:58, amigos, actualizamos la información, volvemos con mucho más. Quédate con nosotros en Encendidos.